Y haciendo bien las cosas, yo creo que el cava no puede más que ir hacia arriba. Estas legislaciones que se han hecho últimas van a ayudar a ello y ahora está en manos de todos que el asunto siga yendo hacia adelante. Sí, a ver, hombre, a mí me parece que el vino espumoso, concretamente el producido en España, está viviendo ahora una época un poquito más amable de lo que ha vivido siempre, y ahí creo que hay varios factores que influyen. El primer factor es que el público se ha dado cuenta de que el vino espumoso, el cava, no es solo para brindar en Navidades, es un vino y, como cualquier vino, tiene aplicaciones gastronómicas y tiene usos durante todo el año. Segundo, creo que por fin nos hemos dado cuenta que es un error que se ha venido arrastrando históricamente, que el cava no es champán, es otro producto. Y tercero, y muy importante, las bodegas. Las bodegas están haciendo ya los cavas con criterio, buscando calidad y buscando vinos y no buscando volumen. Tú no puedes hacer una crítica a ciegas. Tú vas a ver una película y sabes quién la ha hecho, sabes... En vino sí se puede hacer una crítica a ciegas, y creo que la crítica a ciegas es la que pone en su sitio tanto a los catadores como a los propios bodegueros. Yo he visto a bodegueros poner a parir un vino y era el suyo. Entonces, cuando tengamos claro que la única crítica que vale es la crítica a ciegas, entonces es cuando estaremos al nivel del público. Me parece estupendo que se reivindique el terruño, que se reivindique la parcela, que se reivindiquen los pagos, toda la nueva legislación que se está haciendo, los parajes, porque al final es que no es lo mismo un cava de una zona que un cava de otra zona, porque tendemos a meter en un mismo saco. O sea, nadie en su sano juicio dice que es lo mismo un verdejo que un albariño. ¿Por qué los cavas tienen que ser todos iguales? Pues no. Pues al cava, yo creo que el futuro del cava es siempre seguir una curva ascendente. Si se siguen haciendo bien las cosas, la curva tiene que ser ascendente, porque el vino espumoso es el más fácil de beber, es altamente gastronómico. O sea, tú con cualquier vino espumoso puedes hacer una comida completa de principio a final, que eso no te lo permite prácticamente ningún otro vino. Es un vino con una graduación alcohólica moderada, con lo cual tampoco tiene unos efectos secundarios excesivamente terroríficos. Y haciendo bien las cosas, yo creo que el cava no puede más que ir hacia arriba. Estas legislaciones que se han hecho últimas van a ayudar a ello, y ahora está en manos de todos que el asunto siga yendo hacia adelante. Fue el Videgel, que me lo dio Juancho Asenjo en una cata con gente del mundovino.com. Y fue el primer Gramona que tomé, fue ese Videgel, que por cierto me compré una caja, porque me pareció estupendo para celebrar aniversarios con mi mujer. Y luego pues ya he ido probando toda la gama. Me parece que Catherine Hepburn representaría bien a Gramona. Por ese punto chisposo que tenía ella, ese punto de elegancia asequible. O sea, Catherine Hepburn era como una mujer muy muy distante, pero al mismo tiempo parecía la vecina de al lado, y eso me parece que para un vino es estupendo. Es decir, es un vino top, pero al mismo tiempo es el vino que tenemos aquí de todos los días. Eso podría ser una Catherine Hepburn despendolada en Historias de Filadelfia. Para mí Gramona es una de las principales bodegas de vinos espumosos de España. De hecho, creo que está en el top, probablemente en el top 3. No me voy a poner a decir en el 1, en el 2 o en el 3, pero creo que está en el top 3. Es de las que lleva más tiempo apostando por la calidad y por unos cavas que puedan competir en los mercados internacionales y que se salgan de lo que hablábamos antes del cava de brindar. Y sobre todo, y esto os va a gustar, me parece una bodega que hace muy bien las cosas. Los Gramona han estado siempre en una batalla que han querido hacer y que han ido
Contracorriente les ha costado el doble o el triple o el cuádruple de tiempo y de esfuerzo y de energía en comunicar lo que ellos hacían. El tiempo es la clave. Cualquier gran vino precisa de tiempo, de paciencia, de espera. Esa vocación de eternidad, de perdurar en el tiempo, eso no tiene precio.